Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto Eduardo Ochoa de Hilada Arquitectos. ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham, muchas gracias. Encantado de estar acá en La Verde, Colombia. Jóvenes, por favor, enciendan el 4K para que vean esta belleza de paisaje. Platícanos, por favor, ¿dónde nos encontramos, maestro? Estamos a unos 15 minutos de una ciudad que se llama Palmira, a 1 hora de Cali aproximadamente. Y estamos en un condominio que se llama Lagos de Maracaibo, que tiene pues algo así como 300 lotes, y todos tienen pues como sus particularidades con vistas hacia el Valle del Cauca o hacia la cordillera. ¡Qué belleza! ¿Y cómo llega este encargo? Platícanos, por favor. Pues este encargo, esta casa tiene una historia muy larga con nosotros porque empezó algo así como en el 2017, cuando nos contactaron para hacer una casa en este mismo lote, después de que ellos vieran alguno de nuestros trabajos en redes sociales, y hicimos un primer diseño que finalmente nunca se ejecutó porque se demoró mucho en arrancar. A los 4 años de haber hecho ese diseño, eh, después de nosotros haber hecho pues más obras y haber hecho otro trabajo, una maestría en España, pues les propusimos a ellos hacer un diseño nuevo en el 2021 cuando quisieron retomar el proyecto. Eso me llama Entonces, la atención. sí, ¿Por qué un proyecto nuevo, verdad? pues realmente Aprendieron ahí mucho en la maestría. aprendimos en la maestría, aprendimos haciendo otras casas, y además de eso, pues después de la pandemia las prioridades se volvieron un poco distintas. La casa Claro. que estaba diseñada antes era más grande, tenía más espacios, y nosotros consideramos que podíamos plantear algo que se adaptara mucho mejor a lo que los clientes necesitaban, porque además pues ya los conocíamos desde hacía más tiempo. Entonces teníamos mucho más contexto que el que teníamos cuando empezamos a diseñar la casa y la primera versión, y ya después finalmente hicimos esta, que fue la que sin muchos cambios terminamos ejecutando, y se terminó en el 2020, finales del 2022. Esta nuevecita de paquete. Me gusta mucho que hayas quitado, ¿verdad? Sí, sí, la casa se redujo en 100 metros aproximadamente de la primera versión a la segunda, y No les costó a los clientes no, para nada. entenderlo. Para nada, yo creo que al fin de cuentas valió la pena porque es una casa mucho más pensada para ellos dos, es una pareja que ya su hija ya no vive con ellos. Entonces pues realmente en cantidad de espacios y en tamaño no se necesitaba todo lo que estaba proyectado en la primera. Claro. Es que eso es buenísimo, ¿no? Hacerlos entender, como hablábamos mucho, que a veces inclusive hay que asustar al cliente, De acuerdo. ¿verdad? Para que se trate de reducir en esos espacios, ¿no? Que quiera construir un poco menos, ¿verdad? Sí, nosotros siempre hemos pensado que es mejor tener más pocos espacios pero más versátiles, que pueda también destinarse más área disponible para pocos espacios de muy buena calidad. Exacto. Em, Eso es fundamental, y eso es una decisión que es muy importante tomarla muy al comienzo del proyecto. Exacto. Al inicio. Sí, es poder dejar muy claro con los clientes realmente cuáles son sus prioridades, y, y, y empezar a buscar la manera de que los espacios tengan, por ejemplo, una doble función, o que los espacios sean un poco más pequeños de lo que los clientes muchas veces han soñado. Porque al final no necesitamos tanto. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, O sea, sí, de acuerdo. La puerta, bueno, nosotros acá tenemos, pues como ven, una altura de 3,70 m, y tenemos una franja que está, digamos, una puerta principal de piso a techo en madera maciza, que está rodeada por unas rejillas metálicas que permiten mucho el paso del aire, porque para nosotros es fundamental siempre involucrar la vegetación dentro de las casas. porque se siente que sigues allá afuera, ¿verdad? Sí. Platícanos un poco de los materiales y de las dimensiones de la casa. ¿Qué dimensiones tiene la huella? La huella de la casa tiene con aleros y casa, o sea, el área total cubierta tiene unos 570 metros cuadrados, y de casa
digamos ya útil, tiene 460. Hay un alero muy grande que ya lo vamos a ver porque la vista principal de la casa está hacia el poniente. Entonces teníamos que generar una protección muy grande que nos diera un poco más de horas digamos, de estar sin bajar algún toldillo o algo para poder apreciar mucho más la vista. Entonces hicimos un alero de 3 metros que ya lo vamos a ver, y eso obviamente significa un área importante en el total de la casa. Ah, claro. Pero de casa útil son 460 metros. Y de dimensiones es una casa en L que tiene 36 por 32 por 26 metros. Sí, fíjate, te voy a decir que esos metros de alero muchas veces no es área habitable como tal, pero esos metros sí son muy importantes. Son claves. ¿Verdad? Son claves sobre todo en estos climas. Pues nosotros acá tenemos días de 32, 33 grados y el sol cuando no está cubierto por nubes es muy incómodo. Sí. Muy incómodo, y teníamos la necesidad de orientar la casa hacia el poniente porque ahí está la vista y es, digamos, uno de los temas más importantes para los clientes, y es poder aprovechar esa vista. Aunque el lote, como lo ven, tiene pues básicamente 360 grados de visual, pues la del valle siempre fue la más importante, a la que le teníamos que dar la prioridad. Muy bonito. Adelante, arquitecto. Bueno, Me encanta el acceso. Qué alto se ven los ventanales, ¿eh? ¿Qué altura 370, tenemos? 370 en esta parte. 370. Espectacular. Por eso me encanta entrar de sorpresa, porque no te lo esperas. Que te lo esperabas un poquito por esto, ¿verdad? Sí. El ver que esto no tiene vidrio te platica un patio. Sí, nosotros acá tenemos esa ventaja en esta región, que no tenemos la necesidad de cerrar las casas completamente. Básicamente el cerramiento es para cuando se van a dormir o cuando se van de viaje, pero la mayoría del tiempo, no importa si es verano o invierno, las casas siempre están abiertas. Y eso también nos permite mucho jugar con esta ventilación cruzada, que pues finalmente cumple esa función con la reja. La reja cumple esa función acá en este patio de acceso. Que literal es un patio, ¿verdad? Pero aquí tenemos un vidrio arriba de nosotros. Sí, aquí hay un vidrio. Muchas de las casas que nosotros hemos hecho, yo diría que casi todas, siempre tienen un patio como estructurador de la casa. Pero en este proyecto nosotros lo hicimos un poco distinto, porque al ser una casa en L, no tenemos, digamos, un corazón como tan amplio en dimensiones para nosotros poder hacer una casa alrededor de un patio. Entonces lo que hicimos fue hacer el acceso alrededor del patio y empezar a estructurar las dos alas alrededor de él, con circulaciones pues digamos más independientes. Y pues queríamos que se sintiera realmente como un patio, más que por el jardín solamente, también por la iluminación. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un techo en listones de madera, lo que decidimos hacer acá finalmente fue poderlo interrumpir un listón de por medio para que diéramos esa sensación de estar al aire libre. Acá el vidrio tiene pues una protección UV, porque finalmente es un vidrio bastante grande, y el sol, por ejemplo, a esta hora que estamos al mediodía, pues se vuelve bastante intenso. Sí. Pero con el filtro UV y de alguna manera con los listones de por medio logramos generar un poco de sombra y de frescura. Que también lo podrían ir regulando, pero es cierto que si tú querías el carácter de patio, esto quedó muy, muy bien. Sí, y Al final finalmente es transición, ¿verdad? es un espacio de circulación. Aquí no vamos a estar en permanencia en ningún momento, sino que pues la idea sí es poder pues ya convertir esto como en un patio que se vuelve la fuga tanto de la circulación de las habitaciones como de la zona social. Entonces, pues desde esa parte, toda la zona social, que ya la vamos a ver, y el corredor de las habitaciones, pues finalmente se vuelve un punto de fuga en común. Aquí se abre la casa. La casa es una gran losa. Sí, realmente está compuesta de 3 módulos, realmente. Un módulo grande en estructura metálica, que es este, con una altura como una 370, que tiene la cubierta en madera, con las zonas sociales, el acceso, el parqueadero y un estudio de televisión que está acá al lado, y 2 volúmenes que entran por debajo de él, digamos que llegan al punto máximo de su altura, el volumen completo a 370. Entonces realmente lo que quisimos hacer fue una cubierta que flotara sobre los otros 2 volúmenes. Uno es el de la zona de servicios, que está acá, y el otro es el de la de habitaciones, que está allá. Entonces esta estructura más liviana y más alta
que también cambiamos pues mucho la materialidad con el techo, es la que finalmente termina cosiendo todo y nos genera este espacio que viene del patio a la sala, al comedor y a la zona exterior, pues sin ningún tipo de interrupciones. Y que a su vez se vuelve el alero que mencionábamos para el sol. El del poniente, claro. Que además le haces un subalero, ¿verdad? Exacto, porque al tener 370, pues con tanta altura, un sol a las 3:30 de la tarde, pues ya empieza a entrar a la sala. Pero lo que decidimos hacer fue este alero, pues mucho más liviano y pues metálico para ganarnos un tiempo adicional de protección contra el sol. Entonces se ve bastante, pues ligero en proporción con la cubierta de la casa. Me encanta. Y me encanta cómo se abren las ventanas. Aquí el tema de los mosquitos no es tan abundante. Al comienzo, cuando se empiezan a hacer las casas, sí hay bastantes moscos, y zancudos, pero finalmente con el tiempo eso se va de alguna manera controlando y siempre van a haber, pero las personas se terminan acostumbrando a que hay que convivir con eso. Finalmente es uno de los precios que hay que pagar por vivir tan rodeados de verde. Interesante, sí, porque lo he visto en muchos lugares, departamentos, casi no veo mosquiteros. Abren las ventanas completamente Sí. y, y no queda ese límite. Y el viento ayuda mucho. Como tenemos buena ventilación cruzada y los ventiladores, pues finalmente eso termina por ayudar a espantarlos un poco. Excelente. Pues qué belleza. Me decías que vuela 4 metros la Sale cubierta, ¿verdad? 3, desde acá para acá sale 3 metros completos. Entonces el marco completo que viene del parqueadero hasta la zona social incluye este gran alero. ¿Qué tipo de estructura tenemos? Acá tenemos en esta parte grande de la zona social tenemos estructura metálica, Ok. únicamente estructura metálica. Y en el resto de la construcción tenemos mampostería con ladrillo común, mampostería estructural de ladrillo macizo con columnetas de 25 por 12 centímetros. Buenísimo. Entonces, Se siente muy ligera la cubierta cuando es metálica, ¿verdad? sí, y finalmente los apoyos están más o menos cada uno 5 metros, así que es relativamente pues diáfano el espacio. Me encantó cómo separas la cocina del área social, pero al mismo tiempo está conectada. Sí, en algún momento al comienzo del proyecto pues íbamos a tener unas puertas corredizas que iban a terminar por darle algo más de privacidad a la cocina, pero en el proceso los dueños decidieron que pues no había razón Para para cerrarlo. separarla. Entonces pues la cocina es básicamente una gran L de trabajo y esta isla, digamos tipo banco que creamos acá en la mitad. Está hecha pues con una madera que se llama flor morado, que es la misma madera de la puerta principal y la misma madera que se utilizó en el resto de la carpintería para hacer la chapilla. Se ve muy, muy bien. Combina muy bien con el mármol, es un travertino, Es ¿verdad? travertino quiero, sí, es un travertino que usamos en toda la casa, lo vas a ver en los baños, en la cocina, en absolutamente todo. Y es un piso, pues sí, sale con todo realmente, con la vegetación, con los muros grises, con la madera, con todo. Eh, Acá nosotros hacemos esto bastante seguido para darle un poco más de, digamos, de privacidad a la cocina y ya todo queda pues muy integrado. Y el área de servicio es el que está detrás de esa Sí, puerta. ¿quieres ir a ¿Podemos ver? verlo? Claro. Somos fanáticos de las áreas de servicio. Y hemos visto que aquí en Colombia las desarrollan increíblemente bien. Bueno, vamos a ver cómo te parece esto. Son muy funcionales y muy, muy elegantes. Esta es la zona de servicio que básicamente tenemos acá el espacio para lavar trapeadores Ok. escondido y ya viene este espacio pues de lavadero que nosotros usamos un granito muy sencillo pero le ponemos un ácido que se llama anticado, no sé cómo se llama en otras partes, pero Era finalmente le da una textura mucho más rugosa, rugosa. siendo de todas maneras sellado, ¿cierto? Ujú. Esta ventana es la misma que da la vuelta, que sigue hasta la parte de la cocina. Entonces es un gran ventanal horizontal que tiene vista pues a la cordillera y al lago. Este es un lago artificial que se hizo en el lote como un requerimiento del dueño. Él ya lo había hecho antes de que nosotros llegáramos acá, pero es un lago
de alguna manera en L también, que le da la vuelta a la casa. Entonces acá tenemos muy buena ventilación, muy buena iluminación. Y acá está pues la parte de lavadora, secadora, todo lo que tiene que ver con ropas. Y aquí el colgadero y tenemos allá arriba más luz natural. Perfecto. Oye, aquí va a estar muy bien. Y aparte el cuarto de servicio muy bien integrado, pero Sí, independiente. sí. Aquí hay otro acceso independiente también a Ujú. la casa si se quiere. Y el cuarto Excelente. también tiene pues una vista espectacular al lago y también mucha luz natural. Perfecto. Acá tenemos un espacio de despensa, pues de alacena. Excelente. Ujú. Y finalmente el piso está en toda la casa. Ujú. ¿Qué es un formato de 30 Sí, centímetros 30 por largo libre. por largo libre? Ujú. 30 por largo libre. Lo único es que en algunas partes de la casa, ya lo vamos a ver, cambiamos el formato a 15 centímetros para hacerlo tipo deck. Pero de resto está en este mismo formato en prácticamente todos los enchapes. Qué belleza. Y luego se abre, esta terraza sí es más generosa. Esta tiene como seis, Este ¿verdad? tiene 6 por 6 realmente. Acá tenemos hasta el jardín tenemos 10 por 5 15 y ya esta terraza pues tiene este extra espacio que estaba destinado para las ventanas y termina siendo de 6 por 6. Uno Realmente pensaría que es mucho, pero ya con la mesa y los camastros, el espacio para circular queda al sí, punto. pues la verdad no queríamos tener espacios dobles de todo, ¿cierto? Ujú. Entonces por eso no veíamos la necesidad de hacer un espacio también para una sala exterior adicional porque pues si lo vemos hay muy poca diferencia entre el interior y el Sí. exterior acá, pero pues una mesa extra de comedor siempre está bien Ujú. y ellos utilizan mucho el barbecue, entonces era muy importante este espacio. Quedó muy bonito. Me encanta cómo lo, lo, lo remata esa vegetación, Sí, que siempre te sientas rodeado de todo este verde, ¿verdad? El verde está en toda la casa. sí, es la ventaja de tener casas también de un piso, ¿no? Que Ujú. todo se puede volver una matera. Acá tenemos un baño de la piscina. Qué bonito los detalles de las puertas con los viveles. No tiene marco la puerta. Este no tiene marco, porque queríamos tener otra vez el efecto de el vano completo en la pared limpia. Entonces el baño es básicamente una banca y un lavamanos Hola, jóvenes. sobrepuesto, con iluminación pues natural también. Genial. Interesante el mueble, ¿eh? No los había visto así bajos. Aquí los subes por el tipo de lavamanos. Sí, exacto, Se ve distinto, se ve bien. sí. Parece banquita. Es que funciona en realidad funcionaría como una banca principalmente. Pero la idea de no ponerle marco a esta, que va a ser una puerta que no va a tener todo el uso de una habitación, es poder tener el vano libre Ajá. que tenemos para el barbecue y también poder, pues de alguna manera mimetizar la puerta un poco. Se ve muy bien, ¿no? Toda la pieza completa. Sí. Excelente. Y aquí tenemos una salida hacia el lago. Sí, acá tenemos una salida al lago con estas escaleras grandes como un muelle que tiene el lago y también tenemos un turco acá hacia este lado. Este es el turco de la casa que es muy importante para los dueños. Hacía parte del programa desde el comienzo. Entonces lo pusimos acá más hacia afuera en el mismo material. Está en el travertino, en el piso, en el techo, en las paredes, en las bancas. Y Pero aquí quedó al corte, ¿verdad? este, Sí. Ajá. sí, acá se cortó en láminas en piezas muy pequeñas que nos permitieran hacer las curvaturas. Entonces, si ves, acá tenemos dos piezas para poder hacer este remate y aquí muchas más para poder hacer la curva pues de la comodidad y en las paredes que sí lo hicimos en las otras duchas es poder dejar un bisel para darle pues como la diferencia entre el piso y el techo. Y pues al lado del turco también tenemos una ducha exterior, que es esta, metida dentro del jardín. Con el tubo así, ¿no? Pesado, tosco. Sí, Se ve elegante. ese se hizo en obra, es muy sencillo porque es aquí hay mucha agua. Entonces es un tubo como de 2 pulgadas de agua que tiene un caudal gigante. Finalmente todo esto llega otra vez al lago, pero lo recubrimos con este tubo. No es nada comprado, sino hecho acá en obra. Y acá se abre una llave pues bastante rústica, pero finalmente es la que controla pues un tubo de ese diámetro. Excelente. No, está muy bien. Y aparte abrazado también por las plantas. Así Así como es, que déjenme. sí. Y ya hacia allá Se ojo el abajo lago. está Ah, aparte está lleno de peces. sí, este fue una idea
del dueño de poder hacer un muellecito en el lago y le mandó a hacer una gran fogata dentro del muelle. Entonces es bien interesante. Ya lo vi. Es de gas. Es de gas, es de gas. Y pues sí, realmente es un buen efecto de la tarde con la chimenea. Imagínense pasar la tarde aquí, Sí. sentados en medio del lago y que salga un cocodrilo. ¿Hay muchos cocodrilos aquí en Colombia? Acá no. No Así, esta en zona. este lago no. No. Pero en el Amazonas sí, ¿no? Sí. ¡Qué belleza! Y algo que me platicaste al inicio que era muy importante para ustedes es que la casa quedara muy, muy oculta, ¿no? En el paisaje. Sí, pues acá en el terreno siempre hubo una zona plana donde se supone que se tenía que implantar la casa, pero finalmente nosotros decidimos moverla un poco más hasta el punto que nos permitiera tener un gran acceso pues allá vehicular, que ya lo vieron, pero que también nos permitiera protegerla desde la vista de la entrada del condominio que está abajo, hacia el valle. Entonces la casa, al ser tan horizontal, pues pasa muy desapercibida, que era como uno de los... Es algo que a nosotros nos gusta y a los propietarios también les parecía muy importante. Excelente, qué bonito. Que la arquitectura se pierda en la naturaleza. Que forman una simbiosis, ¿verdad? Totalmente, y en estos climas todavía más, porque no hay que dejarla fuera, ¿no? Me encanta cómo la cubierta parece una cueva al final, ¿no? No tiene vidrios, no tiene un límite. Cuando se abren las ventanas y se guardan en los bolsillos, que es la razón por la que pues tratamos de ponerlos en todas las zonas sociales de nuestras casas, es precisamente para eso, para que ya no se sienta que es adentro y que es afuera. Hasta los escalones me gustaron porque dejas que la hierba se meta en todo, ¿verdad? Sí, ¿Qué tipo de madera es la de la cubierta? eso es cedro. Me recuerda a la arquitectura de Marcio Kogan. Nos encanta, sí. Sí, Sí. es bellísimo, ¿no? O sea, es que es un modernismo tropical. Y la piedra de la piscina es una pizarra Es una pizarra. de la región, ¿verdad? Es una pizarra, exacto. Eso lo que permite es que ayude mucho a conservar la temperatura. Aquí hay una bomba de calor, pero si no estuviera la bomba también se mantendría bastante pues agradable. Qué líneas tan puras. El proyecto tiene muy pocas líneas, ¿verdad? Ujú. Geométricamente sí es muy... Es muy sencillo. Simplicidad. Muy bien, bueno, entonces regresemos al patio donde iniciamos y veamos cómo se conectan las venas, ¿verdad? Las venas del flujo. Sí, acá volvemos a llegar a una zona de circulación con jardín. Genial. Y estas son dos habitaciones gemelas. Podemos entrar a esta. El pasillo, ¿qué tendrá? 1.20. 1.40. 1.40, ok. 1.40 y acá acá queríamos como meter el verde lo que más pudiéramos a la circulación. Por eso es que solo sacamos el alero del techo. Pero finalmente no pusimos ningún espacio duro acá para que se sintiera todavía más cerca La vegetación. la vegetación. Muy bien. La banquita le da el toque, ¿no? Como casa Sí. tradicional. Sí, estas lamparitas también las hicimos para la obra. Ah, ustedes las hicieron. Sí, son muy sencillas, pero sí. Están muy bonitas. Y esta es una de las habitaciones auxiliares. Seguimos con el mismo piso. ¿Qué dimensiones tienen? 450 por 3. 450 por 3, está perfecto. Y cambias aquí el acabado de los muros. No, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es que más bien allá casi no se veía, ¿verdad? Todo era concreto y... Es el mismo. Ya. Es el mismo. Es un grano, es Ujú. un repello y un grano pintado con pintura para exterior. Acá por tener las puertas digamos, cruzadas, pues la solución sí es una puerta corrediza. Ah, Y claro. Pero lo identifican, que eso es lo importante. sí, exactamente. Y aquí está el baño y el vestier. Ah, me gusta la luz. Ah, claro, qué belleza. Ese es un patio. Con el mismo ladrillo, ¿verdad? Sí, porque la pared del lado, pues hacia afuera también queríamos que ese pedazo de fachada se viera con el ladrillo y finalmente pues este es la cara interna. Entonces también se ve bien que es un poquito más disparejo con la luz del sol, pues se ve como más texturizado porque no es el lado limpio. ¿Y cuánto mide ese patio? 60 centímetros. Sí, ¿verdad? 60 por 2 metros más o menos, 220. Ah, y tiene doble ventilación. Buenísimo. Sí. Y acá es lo que también hacemos en las duchas, que es poder cortar todavía más delgado el piso para que sea un poco más antideslizante. Excelente, me encantó la banquita. Sí, para la ducha. Ujú, es un muy buen detalle. Este es
¿Granito o No, es mármol? un mármol, es Mármol, café faraón, anticado también, entonces tiene la textura. un poquito más rústica. Exacto. Su buen vestidor en L. Perfecto. Me gusta que no tiene puerta al baño. No. Y aquí estamos entrando a la habitación principal que tiene un par de espacios adicionales. La terraza, qué buena. Sí, esta sí siempre fue la prioridad que ellos en la habitación principal pudieran tener una visual muy despejada al valle y también una comunicación muy directa a la piscina. Entonces tiene esta ventana en los dos lados hacia la piscina y hacia el valle, y esta que es la más importante finalmente también tiene un pequeño bolsillo que no alcanzan a guardarse por completo, pero pues sí libera muchísimo espacio de la ventana, del vano. Genial. Doble ventilación, doble vista. Ah, está genial. Y acá, hacia este lado, Abarca toda la pieza, ¿verdad? ¿Qué tiene la pieza completa? Como unos 5 metros. 6. 6 por 3,85. Ok. Ujú. Se siente bien, ¿eh? El 6 le ayuda muchísimo Sí, y, sí, sí. y no necesita más de ese 3,85. De acuerdo, pues porque esto también se mantiene muy abierto. Ellos ya le bajan los screens y los blackouts. Y acá hay una pequeña oficina de la propietaria que no necesitaba pues mucho más espacio, un escritorio para poder trabajar y, y una ventanita. En este momento está cerrada, pero también da hacia el jardín de la circulación. Está súper cómodo. ¿Cuánto mide? Yo creo que tiene 240 por 240, algo así, Está más o súper menos. cómodo. Sí, Para que lo apunten. Esos que les sí. gustan las oficinas pequeñas. Y acá se puede cerrar y ya queda ella pues con privacidad o esconder el desorden. Excelente. De piso a techo también. Exacto, Como la del vestidor. exacto. Este ya es el módulo completo de baño y vestier. Podemos ver acá. Ya hacia este lado está el vestier, que ellos prefirieron ponerle puerta a casi todo para proteger un poco más la ropa. Qué místico está, ¿eh? Con esos zapatos abajo. No lo había visto nunca, ¿eh? Me gustó mucho. Pareciera que está flotando, ¿verdad? Súper, súper elegante. Ah, y tienes un muy buen tragaluz ahí arriba. Y además ventana en el fondo, ¿verdad? Sí, se convierte en el patio del baño. Se comunican. Buenísimo. Los baños más bonitos del mundo tienen plantas. Todo lo más bonito del mundo tiene plantas. Eso sí es verdad, sin duda. Esta, pues también tiene una vista muy linda hacia afuera, pero queríamos tener un poco más de privacidad, entonces pusimos las rejas y la barrera de la vegetación también para poder garantizar un poco más de espacio. Y el baño es muy amplio, eventualmente si alguien tiene que utilizarlo en silla de ruedas, la ducha no tiene ningún tipo de puerta, tiene una banca muy cómoda. Súper cómoda. Me gusta. Sin puertas, ¿verdad? Es lo más Sí, práctico. sí, este no tiene puertas. Y el sanitario en un costado con esa ventana. Sí, porque ellos no querían sacrificar la vista ni siquiera desde el sanitario. Buenísimo. Pues arquitectos, vamos a despedirnos, si me lo permites, Perfecto, sí, desde aquí afuera. sí, sí, sí. Por favor, platíquenos cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar. Nuestro Instagram es Hilada Arquitectos y nuestra página web también es hiladaarquitectos.com. Pues ha sido un verdadero placer. Ya se viene la Gracias, lluvia. Abraham. Sí. Cotaparedes, adelante.